Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Soy Ángeles Maestro, licenciada en Psicología para los que aún no me conocen. Y nos encontramos en este nuevo espacio de intercambio para hablar hoy de las familias disfuncionales. Es un tema que genera muchas polémicas porque es muy sensible. La realidad es que la familia en la cual uno crece es un elemento clave a lo largo de la vida. Es el primer grupo social en el cual somos incluidos, es un espacio socializador, es el que viene a inaugurarnos en el mundo de las relaciones y el que va a marcar las coordenadas de cómo nos vamos a relacionar con los otros. A partir de la familia construimos nuestros esquemas vinculares, construimos nuestra manera de vernos a nosotros mismos, de construir nuestra identidad, nuestra autoestima, quiénes somos. Pero ¿qué pasa cuando uno de los miembros de esa familia o varios integrantes tiene comportamientos que responden a la disfuncionalidad, a patrones que son tóxicos, en donde a partir de ahí la familia, en vez de convertirse en un lugar seguro, de apoyo emocional, es un espacio que vulnera y es un espacio que daña? Y digo esto porque no siempre los efectos de una familia disfuncional tienen que ver a un momento específico, que es cuando vivimos bajo el mismo techo, sino que los efectos de la disfuncionalidad pueden extenderse por más que la persona se haya emancipado, tenga su propia familia y tenga un desarrollo que es independiente. Es por eso que en este video quiero que pensemos un poco más sobre las familias disfuncionales para que puedas aprender a gestionar dicha disfuncionalidad. Muchas personas creen que cuando hablamos de familias disfuncionales estamos hablando de la presencia de comportamientos que realmente son muy graves, como pueden ser abusos sexuales o la presencia de violencia física. Y si bien todo eso, por supuesto, que responde a la disfuncionalidad, también hay un montón de otros comportamientos que son más sutiles, pero que no se presentan en las familias que son funcionales. Son comportamientos que suelen estar naturalizados, decimos. Y esas personas que naturalizan son las que quizás en un espacio de terapia, en un espacio de análisis, empiezan a darse cuenta y empiezan a ver que muchos de los problemas que tienen en su presente, en sus vínculos, tienen que ver con una repetición o con una reproducción de patrones que se desplegaron en su familia de origen, que han vivido y que han vivenciado a lo largo de su vida. Y por supuesto que darse cuenta de esto es muy doloroso, pero lógicamente funciona de esta manera. Uno se comporta como aprende, como le enseñaron a comportarse. Y durante muchos años convivimos bajo el mismo techo de la familia de origen, con lo cual es esperable que luego, una vez que ya no compartimos esos espacios de convivencia, continuemos desplegando las formas de comportamiento que nos enseñaron, las formas de comportamiento que hemos vivenciado. La realidad es que ninguna familia es igual a otra, todas las familias cuentan una historia diferente. Y si bien para muchas personas realmente sí, la familia es un espacio seguro, es un lugar de apoyo, en donde pueden recurrir cuando tienen inconvenientes, cuando tienen un problema, para muchas otras personas la familia de origen representa una mochila muy pesada, representa una carga en donde uno siente que tiene que sobrevivir. Las familias funcionales sí permiten un crecimiento independiente de todos los miembros, un crecimiento autónomo, hay libertad, es un lugar seguro, básicamente se siente tranquilidad cuando uno comparte vivencias. Es un lugar en donde uno puede hablar libremente de lo que quiere, de lo que siente, de lo que pretende, sin temor a ser juzgado, sin temor a ser ridiculizado, en donde realmente las relaciones son fluidas. Si bien, por supuesto, puede haber conflictos, porque los conflictos son inherentes a las relaciones humanas, los mismos se gestionan desde la funcionalidad, en donde no hay relaciones de poder, en donde todos ganan, y donde básicamente lo que hay es un respeto por todos los miembros y por todos los integrantes. Estas cuestiones en las familias que son disfuncionales no aparecen y aparecen en comportamientos que son bastante sutiles, que suelen estar bastante disfrazados o camuflados. Por ejemplo, uno de ellos se me ocurre que tiene que ver con la incomodidad para hablar.
Esto lo veo mucho en pacientes que acompaño, en donde por ahí quizás cambian de trabajo o quieren dejar la facultad y no estudiar más o empezar a estudiar otra carrera universitaria o deciden separarse o irse a vivir a otro país y nunca encuentran el motivo y el escenario y la situación para transmitírselo a su familia de origen, a su mamá, a su papá, a un hermano, a un tío, a una abuela de crianza significativa. Entonces ahí uno, como terapeuta, empieza a escuchar qué es lo que está pasando con esta persona que siente deseo de comunicarlo, pero no puede hacerlo. Nunca encuentra la situación ideal para transmitirlo. Entonces esta incomodidad para en algún punto hablar de lo que uno quiere, necesita y le pasa, responde a la presencia de la disfuncionalidad. Hay algo en esa familia, en esos discursos, en esa manera de entender los vínculos que claramente hace que esa persona no pueda comunicarse con libertad sobre lo que quiere para su vida. Por supuesto que darse cuenta de todo esto es muy doloroso, uno siente por lo general bastante culpa, el sentimiento de culpa está muy presente cuando hablamos del entramado familiar, porque culturalmente nos han transmitido un sentido de deuda con la familia, ¿no? Porque nos han alimentado, porque nos han educado, porque nos han llevado al médico, porque han solventado. Pareciera que esto hace que tengamos que justificarlo todo. Y la realidad es que esto no es de esta manera, ¿sí? Si bien uno puede sentir mucha gratitud con su familia bueno, ellos básicamente hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Los padres en cuanto a proveer de ciertas cuestiones económicas y afectivas, una cosa no quita la otra. Y esto no significa que no podamos echar luz a la presencia de la disfuncionalidad y entender que hay cosas que no son las apropiadas y que si uno no toma conciencia sobre eso, va a continuar repitiéndolo a lo largo de toda la vida. Es un tema muy complejo porque cuando uno detecta la disfuncionalidad en su familia, es distinto al resto de las relaciones. Cuando se trata de un amigo disfuncional o de una pareja o una relación sexoafectiva, uno puede siempre poner un corte definitivo a ese vínculo y de esta manera finalizarlo. Y si bien, por supuesto que en casos graves como abusos sexuales o violencia física por una cuestión de salud, hay que poner un corte definitivo cuando se trata de una relación familiar, justamente por la sensibilidad que tiene el tema de la familia, por el tipo de vínculo, es mucho más difícil establecer límites, establecer distancias y establecer una desvinculación, ¿sí? Además de esto, a veces las personas no pueden apoyarse ni siquiera en sus propios amigos. Creo yo que como sociedad nos falta avanzar un montón todavía en nuestras cabezas y evolucionar y deconstruirnos para justamente dejar de romantizar a la familia. Las personas suelen, cuando lo comentan con amigos, sobre que le pasan ciertas cuestiones con su papá o con su mamá o con sus amigos, todavía nos atraviesan estos discursos que se transmiten de generación en generación, que tienen que ver con lo tradicional de la familia, de que son un bloque, de que son manada, de que son tribu, en donde escuchamos, bueno, pero es tu mamá, bueno, pero es tu papá, tenés que entenderlos, o estas frases como la familia es una sola, los amigos van y vienen, la familia es la sangre. Y en este sentido, todas estas narrativas hacen que la persona, bueno, ni siquiera a veces puede contarlo con sus amigos sobre lo que le pasa en su familia, porque ni siquiera encuentra una contención o una validación por parte de su grupo de pares. Por eso que es un tema que realmente es muy complejo y lo que tenemos que empezar a pensar es que si bien por supuesto que está buenísimo poder enlazar con la familia y encontrar ahí un lugar seguro, la pregunta es ¿a qué costo? ¿A qué costo sigo sosteniendo relaciones familiares cuando me encuentro con miembros de la familia que están permanentemente dañándome y vulnerándome, en donde me siento incómoda, en donde no me respetan y en donde no puedo crecer? Es por eso que es importante en este video quizás identificar, ¿no? Se me ocurría ahí cuando pensaba un poco este podcast, identificar cuáles son esas señales que responden a la disfuncionalidad, para que puedas aprender a gestionarla de alguna manera, empezar a tomar mayor conciencia y sobre todo que empecemos a trabajar en dejar de naturalizar cosas que bajo ningún concepto tenemos que naturalizar. Por ejemplo, una de las cuestiones que tienen que ver con la disfuncionalidad, a veces tiene que ver con las familias que son sobreprotectoras. La sobreprotección es una disfuncionalidad. Y si bien muchos padres esto se encubren en discursos de
bueno, no, pero hago esto para protegerlo, para que no le pase nada, para evitarle un mal o evitarle un daño. En realidad lo que hay es un exceso, se rompen todo tipo de límites, los padres pasan sus propios miedos e inseguridades a los hijos y esto tiene grandes secuelas en la vida adulta para esa persona. Ese niño en la vida adulta tiene grandes dificultades para gestionar los conflictos, tiene baja tolerancia a la frustración, no sabe qué hacer cuando las situaciones se le presentan. Y esto es porque de niño, en algún punto lo han discapacitado en su capacidad justamente para resolver los problemas, para hacer frente a las cosas que se le presentan. Ha habido siempre una mamá o un papá que se pone por delante, que le resuelve el asunto, que pone las palabras y que ordena las experiencias que ese niño va transitando, quitándole la posibilidad de desarrollar recursos y herramientas propias. La realidad es que los padres no van a estar a lo largo de toda la vida ahí para atajar las situaciones. Es necesario que uno, como niño, empiece a exponerse a situaciones, por supuesto con las frustraciones que va a haber en el medio cuando los resultados no son los que queremos, pero todo eso constituye una oportunidad para el crecimiento, para la gestión de las emociones, para ganar confianza, para incrementar nuestra autoestima. Y esto, cuando no se presenta de esta manera, cuando hay una disfuncionalidad que responde a las familias sobreprotectoras, vemos adultos que no saben resolver los problemas que tienen en su vida. Incluso esto de las familias sobreprotectoras lo vemos cuando estos niños, bueno, ya van creciendo y son adultos y de golpe quieren irse de la casa. Y lo mismo, son papás que tienen mucho temor a esto, que no los pueden soltar, que les hacen promesas, concesiones, te agrando tu habitación, puede venir tu novia, no, pero todavía no es muy pronto, no te querés quedar un poco más. Esos discursos se escuchan, hay una incapacidad para soltar, para dar lugar al desarrollo y al crecimiento independiente. Detrás de la sobreprotección hay una limitación y eso responde justamente a un patrón disfuncional dentro del entramado familiar. Otro de los aspectos por ahí también tiene que ver cuando nos encontramos con esas familias en donde la mamá o el papá o los dos incluso imponen los límites de una manera severa, dura, en donde hay relaciones de poder, en donde las cosas no se pueden cuestionar de ninguna manera, en donde el hijo quizás tiene que obedecer, se tiene que someter, en donde no hay lugar para rebelarse, en donde no hay lugar para hablar de lo que siente, de lo que le pasa y que las cosas se puedan ir negociando, ¿no? Donde se puedan arrimar posiciones. Simplemente es todo vertical. Lo vas a hacer porque yo te lo digo y es de esta manera y soy tu mamá y soy tu papá y debes cumplirlo. Esto también tiene grandes secuelas en la vida adulta porque son personas que crecen con mucho resentimiento, con mucha bronca, con mucho rencor, que a la vez les cuesta mucho en su vida adulta poner límites a los demás, que suelen ser condescendientes, suelen ser complacientes, porque están acostumbrados a callarse, están acostumbrados a obedecer. Y esto hace que se ubiquen en lugares que son disfuncionales y que son tóxicos en su vida adulta. También son esas familias, podemos hablar de la disfuncionalidad, se me ocurre en aquellas familias en donde hay una ausencia de límites, en donde también quizás hay un discurso ligado al, bueno, no, yo le doy confianza para que él lo pueda resolver solo, para que él desarrolle sus propias estrategias y para que se sienta libre y que confiamos en él o en ella. Y acá en realidad también esto es muy peligroso porque los límites son un gran acto de amor y quizás esto, bueno, amerita en otro podcast hablar un poco más de la importancia de los límites en la familia. Pero realmente este niño puede sentirse abandonado, puede sentirse rechazado, puede sentirse que no es mirado por los padres, que sus padres no le importan, porque el límite es un gran acto de amor. Es porque te quiero, te limito, te marco las coordenadas, te enseño, te muestro qué cosas sí, qué cosas no. Voy marcando una ruta de acción sobre tus comportamientos y sobre tus emociones. Poder establecer límites sin duda que permite una buena gestión de las emociones, una buena resolución de conflictos. Hay familias en donde quizás los miembros, están distraídos en sus propias cosas y sostener los límites, por supuesto que es difícil, porque los hijos protestan frente a los límites y quizás esto lo podemos hablar en otro video, pero es importante poder sostenerlos porque tiene que ver con una posibilidad de que esa persona pueda ordenar las experiencias que le suceden, encontrar marcos normativos, poder tener más claro lo que sí, lo que no, para poder construirse como adulto y a lo largo de toda la vida. Entonces, estas
estos niños que quizás están devenidos en adultos y no han encontrado límites y no se han sentido mirados por sus padres, esto tiene también que ver con la disfuncionalidad familiar. Fíjense que tanto el exceso de límites o esos límites severos como la falta de límites o la sobreprotección, todo responde a lo mismo y esto habla de las familias que son disfuncionales. También podemos pensar esas familias que se manejan en bloque, en manada, en donde hay criterios únicos, en donde hay una cohesión familiar, en donde todo tiene que ser consensuado, en donde no hay un desarrollo independiente de los miembros. Veo un montón de familias que viven uno al lado del otro, que vacacionan todos juntos, en donde quizás si uno de los miembros, de golpe acuerda con su pareja que este año van a vacacionar por cuenta propia, con su propia familia, esto también a veces desencadena unas tormentas familiares y guerras familiares, porque nadie puede correrse de la manada, nadie puede correrse de esta regla que es común, ¿sí? Todos vacacionamos en el mismo lugar, o todos vivimos en el mismo lugar, o todos nuestros hijos van al mismo lugar educativo, ¿sí? Entonces, cuando aparece algo que tiene que ver con un corrimiento de este marco normativo que la familia propone, es ahí en donde aparece y se despliegan un montón de problemas para ese adulto. A veces incluso tiene problemas con su mujer o con su marido, porque quizás aparecen otras necesidades y esta persona no las puede transmitir con su familia de origen, porque claramente se siente juzgado o muchas veces esto es interpelado. Entonces, esto también tiene que ver con la disfuncionalidad. Por supuesto, también el tema de la comunicación, ¿sí? Hay familias en donde, la comunicación es muy defectuosa, en donde los integrantes no se comunican entre sí, en donde son esas familias en donde todos comen en horarios diferentes, cada uno en sus habitaciones, en donde son huéspedes dentro de una misma casa, en donde no hay tiempo de calidad, en donde no hay un tiempo de compartir con un valor, en donde se juntan con un propósito, en donde todos se sienten escuchados, en donde se sienten apoyados, en donde socializan las cosas del día a día. Hay familias, ni hablar, en donde hay cosas que pasan y que son muy claras, ¿sí? Problemas, pero de eso no se habla, todo se mete abajo de la alfombra, nadie dice nada, todos hacen como acá no pasó nada. Entonces, estas cuestiones en donde no hay afrontamiento de los conflictos, en donde las cosas no se verbalizan, en donde hay disgregación dentro del mismo grupo familiar, ¿no? Bajo el mismo techo, son todos miembros que están desintegrados, en donde no hay, pareciera que no hay nada que los pueda unificar, también tiene que ver con la disfuncionalidad. Por supuesto, también hay otras formas más claras, como las manipulaciones, el chantaje, todo eso también tiene que ver con patrones disfuncionales. También esas familias en donde hay intercambio de roles, por ejemplo, cuando los hijos son padres de sus padres. Y si bien a veces esto puede tener que ver con algún momento en particular, quizás alguna situación de enfermedad de los padres o después de una separación, son momentos puntuales, o puede ser cuando hay un miembro de la familia que presenta una adicción, ¿sí? Ahí también esto puede estar presente. Y si bien son cosas que son temporales, en muchas familias esto se cronifica y los hijos son eternos padres de los padres. Y realmente esto es ponerlos a los hijos en un lugar en donde ellos sienten que tienen una responsabilidad que es adicional. Eso a veces se extiende a lo largo de toda la vida y eso responde a una disfuncionalidad familiar. Es decir, hay un montón, fíjense, de formas en donde se pueden desplegar aspectos tóxicos dentro de la familia de origen. Por supuesto que darse cuenta de todo esto es muy duro y es muy doloroso y tiene también incluso que ver con un proceso que es lento, que es paulatino, en donde poder ver y registrar no es tan fácil. Pero son formas muy sutiles, muy camufladas. No solo por eso me parecía importante que nos corramos de esta mirada de pensar que las familias disfuncionales es donde hay abusos sexuales, por ejemplo, o violencia física. Bueno, no, acá hay un montón de otras formas que quizás no tienen que ver con los castigos severos, ni con la violencia, pero hay formas más sutiles, como por ejemplo esto de la sobreprotección o el exceso de límites, o la familia bloque, o la familia disgregada, que tienen que ver con la disfuncionalidad y eso, si no tomamos conciencia y no lo transformamos, es probable que caigamos en una repetición, en una reproducción de estos patrones en nuestros vínculos del presente. Ahora bien,
Muchas personas me preguntan, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? ¿Qué se hace cuando uno identifica que una mamá, que un papá, que un tío, que un primo, alguien cercano presenta una disfuncionalidad? ¿Me puedo dar cuenta de esto? ¿Ya lo registré? ¿Qué es lo que hago? Y primeramente lo que quiero decirte es que uno de las principales cuestiones que los psicólogos recomendamos siempre es poder tomar un distanciamiento. Es decir, que para nosotros, como cualquier otro tipo de relación, ya sea de amigos, de trabajo, de un novio, cualquier relación que daña, es necesario establecer un espacio, poder establecer límites. Es decir, que para nosotros que sea una mamá o un papá, no es suficiente para que como psicólogos podamos recomendar algo diferente a lo que solemos recomendar en cualquier otro tipo de relación que la persona tiene. La realidad es que si el vínculo daña y lastima, es necesario dar un espacio, es necesario dar tiempo y empezar a pensar en una desvinculación que podrá ser temporal o podrá ser permanente, dependiendo del caso, pero es necesario que esa herida que en algún punto se abrió en esa infancia a partir de un montón de vivencias compartidas y de situaciones compartidas, empiece a cicatrizarse, deje de sangrar y la persona pueda empezar a sanar. Porque si esa herida sigue abierta, y va a seguir abierta en tanto sigamos expuestos a situaciones de disfuncionalidad con la familia, esa herida no va a poder cicatrizarse. Y si no se cicatriza, estamos sometidos a la reproducción y a la repetición. Entonces, como psicólogos siempre vamos a recomendar la desvinculación y en los límites y la capacidad de poner límites. Esto vamos a irlo viendo en el caso a caso. Para esto también será clave que la persona pueda aceptar lo que no puede cambiar. Es decir, poder en algún punto hacer como un vuelo de pájaro, mirar la situación desde arriba, en perspectiva. Poder entender, ok, esta es la familia que tengo, tiene estas características, tiene estos patrones, suceden estas cosas, empezar a tomar conciencia para dejar de pedirle al otro que cambie 9 millones de veces, que deje de hacer las cosas, porque no tenemos capacidad de generar cambios en el otro, pero sí nosotros nos tenemos que poder hacer responsables de que tenemos control de nuestras propias acciones y que nosotros sí podemos generar cambios en cuanto a cómo nos vamos a posicionar frente a esa disfuncionalidad. No vamos a poder cambiar al otro, no podemos pedirle peras al olmo. Si queremos peras, vamos a tener que pedírselas al peral. El olmo no da peras. Entonces, a partir de ahí, dejar de poner energía en intentar o esperar que el otro se dé cuenta y que el otro cambie y poder realmente convertirnos en agentes de cambio nosotros, en hacernos responsables, tomar cartas en el asunto y empezar a gestionar nosotros esa disfuncionalidad. Entonces, en principio, con esa aceptación y estableciendo límites que sean tanto emocionales como límites físicos. Es decir, por ejemplo, emocionales, tenemos una cuestión cultural de contarle todo a las familias, de contarles el día a día, todo lo que tenemos pensado, lo que vamos a hacer. Y si nosotros ya identificamos que toda esa sinceridad que nosotros volcamos en nuestra familia, después es usada en nuestra contra, porque nos critican, porque nos minimizan, porque nos ridiculizan, porque a partir de ahí se arman otras cuestiones de conflicto. Entonces, esa persona tiene que dejar de contar todo a esa familia, tiene que establecer y construir vínculos por fuera que puedan gratificarlo, que puedan enriquecerlo y que pueda contar quizás ese tipo de información y empezar a reducir la cantidad de información que uno transmite a su propia familia de origen cuando se da cuenta que esto es usado en su contra. Entonces, eso, por ejemplo, es una manera de establecer un límite emocional. También que empecemos a gestionar esto, ¿no? Nuestras propias emociones, el enojo, la rabia, la bronca, la ira, dejar de enojarnos ahí cuando estamos en esas situaciones, aprender, bueno, a irse, bueno, tomar cierta distancia, decir, bueno, mejor me voy a ir a mi casa, o mejor, bueno, tengo cosas para hacer, mejor me voy, o mejor dejemos esto acá. Y realmente no volver a incurrir en estas descargas masivas de bronca, de enojo y esas escenas en donde realmente quedamos agotados y el otro no cambia absolutamente nada. Porque hay muchas personas que también esto tiene que ver con la disfuncionalidad, ¿no? Que piden perdón, que piden disculpas y después todo sigue igual. A la próxima visita se vuelve a desplegar el mismo comportamiento y vuelve a pasar lo mismo una y otra vez. Entonces tengo que trabajar en la gestión de mis emociones. Tengo que trabajar en dejar de enojarme, en dejar de hacer todas esas escenas y ver de qué modo
yo me voy a vincular o cómo voy a hacer que esta situación me afecte lo menos posible. En cuanto a los límites físicos, también va a tener que ver esto, ¿no? Es decir, bueno, en vez de ir todos los días o todas las tardes o una vez por semana, bueno, quizás tenga que ir cada 15 días o una vez por mes. Esto, por supuesto, que cada caso será diferente y cada uno tendrá que establecer individualmente cuál es el tiempo y cuál es la frecuencia que le hace bien y esos encuentros de qué duración van a estar bien y cuándo ya después quizás son medio largos y estoy dando más lugar a que aparezcan cosas que después me puedo ir mal a mi casa y ya me quedo mal y no me hace bien. Entonces, empezar a identificar y establecer estos límites con el otro, sin lugar a duda que es una manera de empezar a gestionar esta disfuncionalidad. A veces identificarlo es muy complejo, la terapia individual por supuesto que ayuda un montón, y también que la persona forme parte de contextos que sean saludables, quizás cuando empieza a ver que otras familias se comportan diferentes o que otras familias circulan otras cosas, bueno, ahí por comparación y por contraste uno puede ver que en su familia hay cuestiones que tenía naturalizadas, pero que no son naturales, que no son las que deben circular y que realmente tienen que ver con la disfuncionalidad. Es muy importante trabajar en dejar de romantizar la familia. La familia no es todo y pensar que lo es nos deja atrapado en relaciones que no son saludables. Entonces es muy importante que nosotros nos podamos priorizar, que podamos elegirnos a nosotros mismos como una manera de sanar, que podamos pensar qué es lo que nosotros realmente queremos, qué es lo que necesitamos, qué tipo de vínculos nos hacen bien, que podamos buscar una coherencia entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Y poder trabajar desde ahí el sentimiento de culpa y todo lo que nos genera romper con estos mandatos de los cuales, bueno, nos han criado y tenemos instalados y se han reproducido de generación en generación, y también poder tener contestaciones y respuestas a esos amigos que de golpe nos dicen, bueno, entendé a tu mamá, digo, tenerle compasión, o bueno, ella también tuvo una vida difícil. Y si bien uno puede esto entenderlo, y puede esto sacarnos un poco de carga emocional y verlo de un modo más amoroso y más respetuoso o más empático, la realidad es que esto no justifica. Más allá de las vivencias que una persona haya tenido que transitar, siempre hay una oportunidad para hacerse responsable de eso, ser un agente de cambio, sanar esas heridas que le tocó desgraciadamente vivenciar y poner un corte y modificar la calidad de los vínculos para con sus hijos o con el resto de las relaciones que esa persona tiene. ¿Sí? Es muy importante tomar todo el tiempo perspectiva de la vida y de las situaciones para ver si realmente ahí hay algo de la disfuncionalidad y que puedo estar modificando o que puede estar afectando a otros. Entonces, es decir que no alcanza con que sea la mamá o el papá y que haya tenido una vida difícil para poder justificarlo y que eso nos haga tener que soportar a cualquier costo y que sigamos estando ahí al lado de una mamá que nos daña o de un papá que nos vulnera. Entonces, desde acá, por supuesto, que te invito a que puedas hacer una terapia, que es un lugar de crecimiento, de recuperación emocional, en donde, bueno, vas a poder no solo trabajar en estos límites, en establecer límites claros con tu familia, en fortalecer tu autoestima, ¿sí? Que vos puedas darte ese valor y realmente creerte merecedora de una vida libre de abusos, libre de violencia. La terapia también te va a permitir poder identificar mejor estos patrones disfuncionales, cómo es que se da la disfuncionalidad en tu familia en particular, que se puedan también generar estrategias de afrontamiento, trabajar estos sentimientos de culpa, el enojo, la rabia, todas esas emociones que uno va transitando y experimentando cuando empieza a compartir tiempo con algún integrante que es disfuncional. Y a partir de ahí poder también fortalecer las relaciones externas, que esa persona pueda realmente construir personas y vínculos, amigos, que sumen, que enriquezcan, que uno pueda contarles las cosas del día a día o quizás que pueda charlar sobre los problemas que tiene. Es decir, empezar a construir en otras personas esas funciones que suelen estar tradicionalmente asociadas a la familia. También la terapia permite justamente empezar a generar estrategias para ese distanciamiento, ¿sí? Para poder poner estos límites, ya sea de límites que van a ser o un distanciamiento temporal o definitivo, dependiendo del caso, pero buscar estrategias que nos permitan ir tomando esa distancia para que esas heridas que ya están abiertas empiecen a cicatrizarse
y que cortemos con la reproducción y la repetición para poder mejorar nuestros vínculos futuros y nuestras relaciones con nuestros propios hijos y con nuestros amigos y con todas las relaciones de pareja o en general que tengamos a lo largo de nuestra vida. Y también la terapia nos va a acompañar, por supuesto, en lo que es el proceso del duelo, de poder aceptar que con esta fantasía, ¿no?, de la familia ideal, que no tenemos la familia que pensamos, que nuestra mamá no es la mamá que teníamos imaginada o idealizada, y poder, bueno, acompañarnos emocionalmente en ese dolor y adaptarnos a esta nueva realidad que se nos presenta. Insisto, que vos puedas elegirte y darte una prioridad es la única manera de poder sanar y de poder dar un corte que realmente te permita potenciarte y que te permita tener una mirada más real y más crítica y que te permite el autoconocimiento. Y esto es lo que te va a permitir una mejor gestión de tus emociones y mejorar tu autoestima también. Espero que te haya, bueno, gustado este video, que te haya servido para pensar un poco más sobre el entramado familiar, sobre cómo la familia puede generar efectos, no solo en el tiempo que compartiste bajo el mismo techo, sino a lo largo de toda tu vida, y de la importancia de tomar una perspectiva diferente y de empezar a dejar de romantizar, a dejar de naturalizar y tomar acciones concretas para poder gestionar esa disfuncionalidad. Si te gustó, te invito como siempre a que puedas darle like, que te puedas suscribir a mi canal si aún no lo hiciste, que me des tu apoyo también con tus comentarios y con tus reacciones y que puedas compartir este contenido. Nos estamos viendo pronto en otros videos y en otras temáticas. Muchas gracias por escucharme como siempre.